Parte 1. Infancia y juventud de Mao Zedong. Orígenes y contexto familiar. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoxan, una pequeña aldea en la provincia de Hunan, en el seno de una familia de campesinos. Aunque a menudo se describe su origen como humilde, en realidad, su familia era relativamente acomodada dentro del contexto rural chino. Su padre, Mao Yichang, era un granjero próspero y conocido por ser un hombre estricto y determinado, características que más tarde se reflejarían en Mao. La familia de Mao poseía su propia tierra y trabajaba arduamente en ella, lo que les permitía vivir de manera autosuficiente y con cierta independencia económica. Este detalle es crucial para entender el desarrollo del joven Mao, que creció observando las duras realidades del trabajo agrícola junto con las dinámicas de poder y clase que caracterizaban la vida rural en la China de finales del siglo XIX y principios del XX. Educación temprana y primeros influencias. Desde temprana edad, Mao fue educado en la escuela del pueblo, donde aprendió las bases del confucianismo, la filosofía dominante en China en ese momento. Sin embargo, el joven Mao pronto comenzó a cuestionar algunos de los valores confucianos tradicionales, especialmente aquellos relacionados con la obediencia y el orden social establecido, lo que evidenciaba un espíritu crítico que más tarde definiría su camino político. A los 13 años, la educación formal de Mao terminó y él comenzó a trabajar a tiempo completo en las granjas familiares. Sin embargo, su sed de conocimiento no se aplacó. Mao continuó leyendo fervientemente, expandiendo su comprensión del mundo a través de libros que iban más allá de los clásicos chinos. Explorando obras de nueva literatura y pensamiento político que comenzaban a circular en la China de aquel entonces, influenciado por las corrientes reformistas y revolucionarias que empezaban a tomar fuerza. Influencia del movimiento de reforma y el despertar político. El movimiento de reforma de finales del siglo XIX en China, que culminó con la fallida reforma de los 100 días en 1898, fue un catalizador para el joven Mao. Aunque estas reformas fueron rápidamente suprimidas, su legado inspiró a Mao y a muchos otros jóvenes de su generación a pensar en posibilidades de cambio radical y reforma en una China que se enfrentaba a presiones tanto internas como externas. La revolución de 1911, que eventualmente llevó a la caída de la dinastía Qing y estableció la República de China, fue otro momento decisivo en la formación de Mao. Este evento transformó completamente su percepción de lo que era posible en términos políticos y sociales, y lo alentó a participar más activamente en movimientos estudiantiles y grupos de discusión que desafiaban el statu quo. Conclusión de la sección. Los primeros años de Mao Zedong estuvieron marcados por un entorno familiar relativamente estable y próspero, una educación que despertó su interés en cuestiones más amplias y un contexto político en efervescencia que agudizó su conciencia política. Estos elementos fueron fundamentales en la formación del hombre que eventualmente lideraría China hacia una de las transformaciones más radicales y controvertidas de su historia. Parte 2. Mao y la fundación del Partido Comunista Chino. Inicios políticos y activismo estudiantil. Después de su educación inicial, Mao Zedong decidió continuar su formación académica en la Universidad de Pekín, uno de los epicentros de la actividad intelectual y política en China. Fue en Pekín donde Mao realmente comenzó a formarse como activista. Se involucró en los círculos intelectuales que debatían apasionadamente sobre cómo modernizar y salvar a China de las garras del imperialismo y el feudalismo. Durante este tiempo, Mao fue profundamente influenciado por los escritos de intelectuales reformistas y revolucionarios, así como por las ideas emergentes del marxismo que comenzaban a penetrar en los círculos académicos de China. Movimiento del 4 de mayo. El movimiento del 4 de mayo de 1919 fue un punto de inflexión en la vida de Mao y en la historia política de China. Este movimiento estudiantil, que comenzó como una protesta contra el Tratado de Versalles que dejaba intereses chinos en manos de Japón, rápidamente se transformó en una crítica más amplia contra el gobierno débil y corrupto y la necesidad de una reforma profunda. Mao participó activamente en este movimiento, que fusionó el patriotismo con un llamado a la modernización social y la justicia económica, aspectos que resonaron profundamente con sus propias convicciones políticas. Fundación del Partido Comunista Chino. Inspirado por las promesas del marxismo de construir una sociedad basada en la igualdad y la justicia social, y desilusionado por la incapacidad de los gobiernos republicanos para abordar efectivamente los problemas de China, Mao fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino, PCC, en 1921. Este evento marcó el comienzo de su compromiso de por vida con el comunismo como la vía para transformar a China.
La fundación del PSC fue un momento clandestino y peligroso, dado el ambiente político volátil de China, que estaba marcado por la rivalidad entre diferentes facciones y la interferencia extranjera. Colaboración y ruptura con el Kuomintang. Inicialmente, el PSC colaboró con el Kuomintang, KMT, el partido nacionalista liderado por Sun Yat-sen, en un frente unido para unificar a China y expulsar a los señores de la guerra y las influencias extranjeras. Mao vio esta alianza como una oportunidad para expandir la influencia del PSC, aunque siempre fue cauteloso respecto a las intenciones del KMT. Tras la muerte de Sun Yat-sen y la ascensión de Chiang Kai-shek, las tensiones entre los comunistas y los nacionalistas se intensificaron, culminando en la purga brutal de los comunistas por parte del KMT en 1927. Esta ruptura fue devastadora para el PSC y marcó el inicio de una lucha mortal entre las dos facciones que definiría la política china durante las siguientes décadas. Conclusión de la sección. La participación de Mao en la fundación del PSC y su temprana carrera política estuvieron llenas de aprendizajes, desafíos y redefiniciones ideológicas. Su evolución de un joven estudiante influido por las reformas educativas a un líder comprometido con el marxismo ilustra la transformación de la política china en respuesta a sus crisis internas y la presión externa. Mao, al igual que muchos de sus contemporáneos, buscaba una solución radical a los problemas endémicos de China, una búsqueda que eventualmente lo llevaría a tomar el control absoluto del partido y del país. Parte 3. La larga marcha y la ascensión al poder. Conflictos internos y estrategias de supervivencia. Tras la ruptura con el Kuomintang en 1927, el Partido Comunista Chino se enfrentó a la hostilidad abierta y las campañas de exterminio lanzadas por Chiang Kai-shek. La supervivencia del partido se convirtió en una cuestión apremiante. Durante este periodo, Mao comenzó a distinguirse como un líder astuto y resuelto. Propuso y ejecutó varias tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno rural chino y el apoyo de las poblaciones locales campesinas, lo que lentamente solidificó su posición de liderazgo dentro del partido. La larga marcha. En 1934, ante la amenaza inminente de aniquilación por las fuerzas del KMT, Mao y otros líderes comunistas tomaron una decisión desesperada pero estratégica: emprender la larga marcha. Esta épica retirada, que implicó a unos 100.000 hombres y mujeres, recorrió más de 9.000 kilómetros a través de los terrenos más difíciles de China, incluyendo pantanos, montañas y desiertos. Detalles y dificultades. La marcha estuvo plagada de dificultades naturales y ataques constantes. La habilidad de Mao para motivar a sus tropas y su insistencia en una disciplina estricta pero justa le ganaron el respeto y la lealtad de muchos soldados y comandantes. Consolidación de poder. A lo largo de la marcha, Mao aprovechó cada oportunidad para consolidar su control sobre el partido. La conferencia de Suní, en enero de 1935, fue particularmente crucial, ya que Mao emergió como el líder indiscutible del Partido Comunista Chino. Ascensión al poder y la unificación de las fuerzas comunistas. La larga marcha no solo salvó al partido de la destrucción, sino que también elevó a Mao al estatus de héroe revolucionario ante los ojos de muchos chinos. El mito y la realidad de la marcha se entrelazaron, convirtiéndola en un símbolo poderoso de resistencia y determinación comunista. Al final de la marcha, los comunistas se establecieron en Yan'an, que se convertiría en el centro de la revolución comunista en China. Yan'an y la ideología maoísta. En Yan'an, Mao implementó una serie de reformas que incluían la redistribución de tierras, la educación y la reforma cultural. También fue aquí donde Mao desarrolló más completamente su teoría de la lucha de guerrillas y su adaptación del marxismo a las condiciones chinas, conocida como el pensamiento maoísta. Conclusión de la sección. La larga marcha y los años en Yan'an representaron un periodo de inmensa prueba y transformación para Mao y el PSC. No solo sobrevivieron a la persecución del KMT, sino que también establecieron las bases ideológicas y organizativas que permitirían a Mao liderar la revolución china hacia la victoria en 1949. Este periodo consolidó a Mao no solo como un líder militar y político, sino también como un teórico revolucionario cuyo pensamiento influiría en generaciones futuras dentro y fuera de China. Parte 4. Mao en el poder y la revolución cultural. Consolidación del poder. Tras establecerse firmemente en Yan'an y sobrevivir a la hostilidad del Kuomintang, Mao y el Partido Comunista Chino jugaron un papel crucial en la resistencia contra la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia no solo fortaleció la posición del partido entre la población china, sino que también permitió a Mao desarrollar y refinar sus tácticas de liderazgo y gobernabilidad.
Victoria en la Guerra Civil. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre el PSC y el Kuomintang se reanudó con intensidad renovada. Mao, utilizando una combinación de guerra de guerrillas y movilización masiva de las bases campesinas, logró finalmente derrotar al Kuomintang en 1949. Este triunfo llevó a la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, con Mao como su líder supremo. El Gran Salto Adelante. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, una ambiciosa campaña para transformar rápidamente a China de una economía agraria en una sociedad socialista industrializada. La iniciativa incluía la colectivización masiva de la agricultura y la proliferación de pequeñas fundiciones de acero en las comunas rurales. Consecuencias y fallas. A pesar de las buenas intenciones de autarquía y progreso rápido, el Gran Salto Adelante resultó en un desastre económico y humano. Las políticas mal implementadas y las decisiones basadas en datos falsificados llevaron a una de las peores hambrunas de la historia humana, con estimaciones de muertes que varían entre 15 y 45 millones de personas. La Revolución Cultural. Descontento con las críticas a sus políticas y temeroso de perder control dentro del propio partido, Mao inició la Revolución Cultural en 1966. Este movimiento fue presentado como un esfuerzo para eliminar las influencias burguesas y contrarrevolucionarias en la cultura, la educación y la política, y para reafirmar los ideales comunistas. Impacto en la sociedad. La Revolución Cultural sumió a China en una década de caos. Los guardias rojos, en su mayoría jóvenes estudiantes incitados por la retórica revolucionaria de Mao, fueron encargados de purgar la vieja cultura china. Esto condujo a la persecución de intelectuales, la destrucción de patrimonio cultural y una inestabilidad generalizada que afectó profundamente la estructura social y política de China. Purgas internas y luchas de poder. Mao utilizó la revolución cultural para atacar a sus rivales políticos dentro del partido, consolidando aún más su control sobre el Estado y el partido. Sin embargo, las luchas internas y el fanatismo desatado llevaron a un periodo de incertidumbre y terror que paralizó efectivamente a la nación. Conclusión de la sección. La era de Mao en el poder estuvo marcada por intentos radicales de reforma que buscaban transformar la sociedad china de acuerdo con los principios comunistas. Sin embargo, tanto el Gran Salto Adelante como la Revolución Cultural demostraron las fallas de una planificación centralizada excesiva y de la concentración de poder. Las políticas de Mao, aunque guiadas por una visión de progreso y equidad, resultaron en consecuencias devastadoras para el pueblo chino, dejando lecciones críticas sobre los riesgos de la utopía ideológica y el culto a la personalidad. Parte 5. Políticas, purgas y poder. Gobernanza y represión. Mao Zedong, tras consolidar su poder, instauró un régimen que combinaba la utopía ideológica con una rigidez autoritaria. La administración maoísta se caracterizaba por un control absoluto sobre todas las facetas de la vida pública y privada, con un enfoque particular en mantener la pureza ideológica y el centralismo democrático. Control sobre la información y la prensa. Mao estableció un sistema de censura omnipresente y utilizó los medios de comunicación estatales para difundir la propaganda comunista y consolidar su imagen como un líder infalible. Los periódicos, la radio y, más tarde, la televisión, eran herramientas utilizadas para moldear la opinión pública y asegurar la lealtad al partido. Purgas políticas y campañas de represión, desde la campaña de las 100 flores hasta las purgas de la Revolución Cultural. Mao demostró su disposición a usar la fuerza bruta y el terror psicológico para eliminar a sus adversarios políticos y cualquier vestigio de disidencia. Las purgas periódicas del Partido Comunista aseguraban que solo los más leales a Mao mantuvieran posiciones de poder. Influencia internacional. Mao no solo transformó la estructura política interna de China, sino que también buscó establecer al país como un líder en el movimiento comunista mundial. Durante su liderazgo, China apoyó movimientos revolucionarios y regímenes comunistas en Asia, África y América Latina, buscando expandir la influencia comunista global y contrarrestar el poder de Estados Unidos y la Unión Soviética. Relaciones con la Unión Soviética. Las relaciones entre China y la Unión Soviética fueron complejas y a menudo tensas. Mao vio a la Unión Soviética como un modelo en los primeros años de la República Popular, pero las diferencias ideológicas y territoriales pronto llevaron a un enfriamiento de las relaciones, culminando en la ruptura sino-soviética. Apoyo a movimientos revolucionarios. Mao creía que la revolución mundial era esencial para la supervivencia del comunismo, lo que justificó el apoyo económico y militar a guerrillas y partidos comunistas en varias partes del mundo. Parte 6.
muerte y legado. Últimos años y muerte. Los últimos años de Mao estuvieron marcados por una salud deteriorada y una creciente desconexión de los asuntos diarios del Estado. A pesar de su declive físico, su influencia ideológica y política se mantuvo incuestionable hasta su muerte el 9 de septiembre de 1976. Su fallecimiento marcó el fin de una era y el comienzo de una serie de reformas bajo la dirección de líderes como Deng Xiaoping, quien gradualmente desmanteló muchas de las políticas maoístas en favor de una apertura económica y una modernización más pragmática. Evaluación del legado. El legado de Mao es enormemente complejo y sigue siendo objeto de debate tanto dentro de China como internacionalmente. Su liderazgo transformó a China de un país predominantemente agrario y feudal en una potencia industrial y política. Sin embargo, las políticas de Mao también causaron sufrimiento y muerte a gran escala, destacando los peligros del autoritarismo y la gestión centralizada. Impactos positivos. Bajo Mao, China logró avances significativos en educación, atención médica y acceso a servicios básicos para millones de personas, reduciendo significativamente la tasa de analfabetismo y mejorando la esperanza de vida. Críticas y reevaluación. Las políticas económicas y los experimentos sociales de Mao, particularmente el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, son ampliamente vistos como desastres que causaron la muerte y el sufrimiento de millones de chinos. La reevaluación de su legado en China contemporánea refleja una visión más matizada, reconociendo sus contribuciones al desarrollo nacional mientras se critica su enfoque autoritario y a menudo brutal. Conclusión. Mao Zedong es una figura que encarna los extremos de la visión y la tragedia. Su vida ofrece lecciones cruciales sobre el poder, la revolución y las consecuencias humanas de la política radical. Este documental ha explorado no solo la historia de un hombre, sino la de toda una nación transformada a través de su visión. Invitamos a los espectadores a reflexionar sobre la complejidad de Mao, un líder que buscó la utopía pero cuyo legado está permanentemente marcado por la controversia y el conflicto. Llamado a la acción. Si esta exploración de la vida y el legado de Mao Zedong ha sido enriquecedora, no olvides suscribirte para más análisis históricos profundos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo valoras la influencia de Mao en la historia mundial? ¿Fue un reformador necesario o un dictador destructivo?